Buenos días, Iglesia Bíblica Petra. Muy buenos días a todos. Me anima mucho poder tener la oportunidad de compartir hoy con ustedes acerca de la palabra de Dios. Me tocó un privilegio bastante, lo considero especial y de alta estima, porque hoy vamos a concluir Romanos 8. Y Romanos 8, si ustedes le preguntan, creo, a cualquier maestro con teología sana, va a decirte que atesora mucho este capítulo. Es un capítulo altamente recomendado por muchos creyentes, por muchos maestros, para estudiar, para meditar, para encontrar consuelo a menudo en medio de cualquier dificultad, porque está lleno de múltiples promesas y reafirmaciones que Pablo está haciendo. Y hoy vamos a ver los últimos versículos, cómo él concluye esta parte, porque de hecho él en el capítulo 9 va a empezar a hablar de un nuevo tema. Va a empezar a hablar de qué pasa ahora con el pueblo de Israel que ha rechazado al Mesías. Entonces él está a punto de darnos una conclusión bastante magistral y bastante preciosa. Entonces yo voy a predicar acerca de estos versículos en Romanos 8 del 35 al 39 si lo quieren ir buscando. Pero antes de caer en estos textos, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta este momento, de tal forma que la conclusión la podamos, llamémosle, saborear mejor. Me auxilié de mis dotes artísticos para hacerles unas ilustraciones que espero nos ayuden. Si por favor pueden poner la primera. Pues vamos a ver qué es lo que Pablo nos ha venido enseñando. Romanos 1, 2 y 3 dejó claro algo. Todos hemos pecado. Ninguno puede alcanzar la meta establecida, la meta gloriosa establecida por Dios. Todos hemos sido destituidos. No hay quien busque de Dios, ¿verdad? Todos nos hemos desviado. Pablo ha enseñado que tanto el judío como el gentil está bajo condena, no pueden alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios y están bajo esclavitud del pecado. Entonces primero nos presenta una cruda realidad en los primeros 3 capítulos. Primero el gentil y después le dice al judío, vos tampoco estás fuera de esto, porque vos tenías la ley, pero de hecho la ley simplemente les estaba mostrando esta realidad que les expreso. Si se miran sus vidas privadas honestamente ante la ley, van a ver que es cierto, todos hemos pecado y estamos bajo condena. Pero en el versículo 24, después de decir que todos somos pecadores, él dice uno de los sin embargo o los peros más preciosos en la Biblia. Si pueden poner la siguiente, él dice, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios gratuitamente nos hace justos mediante Cristo Jesús, al él haber derramado su sangre en la cruz. Entonces, Dr. Martin Lloyd-Jones llama esto el metrópolis del cristianismo, porque aquí es donde se le da la vuelta a la tortilla, por así decirlo, y nos dicen, ok, estamos bajo condena, pero Cristo Jesús hizo su obra. Ahora por medio de Cristo, tanto el judío como el gentil, por medio de la fe en que Cristo murió por nosotros, esta condena es anulada, la justicia perfecta se nos es entregado y somos librados de la esclavitud del pecado, de tal forma que ya no estamos obligados a hacer lo que la carne nos incita a hacer, porque hemos sido declarados justos a los ojos de Dios. Romanos 4, Pablo establece más acerca de la fe, incluso diciéndonos que hasta Abraham se le fue contada su fe como justicia. En Romanos 5 empezamos a aprender acerca de que aún siendo enemigos, Él nos amó y Él hizo toda esta obra y quebró el poder del pecado. En Romanos 6, si pueden poner la siguiente, Romanos 7 y 8 empiezan a enseñarnos todas estas realidades de las promesas, de que ahora somos justos. Antes estábamos condenados y ahora somos justos a los ojos de Dios. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, algo que es muy diferente a como era en el Antiguo Testamento, porque aquí habían manifestaciones del Espíritu Santo y henuras, no era algo que viviera dentro de nosotros. Se nos dice que pertenecemos a Dios. Si ustedes escudriñan Romanos 8 van a ver todas estas verdades. Se nos dice que ahora somos herederos, que hay una gloria futura que nos espera, un nuevo cuerpo se nos dará libre de pecado, cosas que no podemos ni imaginar, ya no tener estas tendencias hacia el pecado. El Espíritu Santo intercede por nosotros y tantas verdades preciosas que se nos dice. Se nos dice también ahora cuál es nuestro propósito, permítanme. Si pueden poner la siguiente. Entonces se nos dice claramente, que hace poco lo vimos, que Cristo nos eligió desde antes de la fundación del mundo con un fin. El fin es llegarnos a ser como Cristo, a fin de que Cristo fuera el hermano mayor de muchos. Y se nos enseña que todo va a cooperar para bien
para guiarnos a todo esto. Entonces ahora tenemos identidad, estamos libres de condenación, tenemos un propósito claro, todo está listo, por así decirlo, servido en bandeja de plata para nosotros, debido a lo que Cristo ha hecho. Esto pareciera ser demasiado bueno para ser verdad. De cierta manera es difícil de creer que pecadores como nosotros, que han pasado ofendiendo a toda su vida a Dios, de repente ahora todo eso queda anulado. Ya Dios tiró todo eso y no se acuerda, soy perdonado. Entonces Pablo en la prédica anterior, en los versículos anteriores, lidia con una primera duda. Y es esta, si pueden poner la siguiente. Ok, todo esto está bonito, está precioso, pero ¿es realmente cierto? ¿Realmente estoy libre de condena? De hecho, Pablo comenzó así, Romanos 8:1, no hay condenación para todo el que está en Cristo. Y en los versículos anteriores, él reforzó esto, él le dijo, mira a Cristo, él murió, resucitó y ahora está en el lugar de honor, a la derecha de Dios, intercediendo por ustedes. O sea, en otras palabras, él está diciendo, su garantía es Cristo mismo. De verdad no hay condenación. ¿Quién los va a acusar si Cristo mismo es el que los salvó y los hizo justos? Esos son los argumentos que él está usando. Pero bueno, dependo de Cristo en esencia, bárbaro. Pero viene una siguiente pregunta entonces, si pueden poner la siguiente, a las cuales Pablo se va adelantando. Si Cristo es el que intercede por mí, si Cristo es el que me compró y el que me da toda esta heredad, y si Él me deja de amar, ¿qué pasa entonces? Pablo se adelanta y responde y concluye este precioso capítulo respondiendo a esta posible pregunta que vamos a tener todos, en particular cuando nos contemplamos sinceramente y vemos que nos quedamos muy cortos de ser lo que deberíamos ser, cuando estamos acostumbrados a recibir solamente amor condicional, de tal forma que si no estamos cumpliendo en nuestros trabajos, si no estamos cumpliendo, bye, ¿verdad? En nuestros matrimonios, tristemente, ella no hace lo suyo, yo no hago mi parte. Con los hijos, ellos no me obedecen como debería, bye. Entonces estamos acostumbrados a este tipo de amor. Entonces nuestras mentes van a dudar y Pablo responde a esta pregunta en los versículos que vamos a ver hoy. Entonces vamos a ver Romanos 8 del 35 al 39, la conclusión de esto. Y Pablo dice así, en el versículo 35, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro bajo amenaza de muerte, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Versículo 37. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, problemas, hambre, aflicción, peligro de muerte, nuestra victoria, dice, es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas o en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, el texto es claro, el texto es preciso. De hecho, podría bajarme en este momento y terminar la predicación, que la respuesta es clara, nada jamás nos podrá separar del amor de Cristo. Pero hay algo interesante en pensar. ¿Qué es lo que Pablo lista como candidatos que potencialmente no nos van a separar del amor de Dios, pero nos pueden hacer pensar, creer que ya Dios no nos ama? ¿Por qué Pablo elige estos elementos? Porque puede haber listado otro montón de cosas, pero él lista esto. ¿Qué es lo que él lista? Si ven, hace dos listados, uno en el versículo 35 y otro en el 38 y 39, antes de hacer una pausa. Miremos rápido las del versículo 35. La siguiente.
Ahí, si ustedes ven en su Biblia, estas son extraídas del versículo 35. Entonces tenemos problema o bien tribulación, dependiendo de la traducción que tienen. Y en este en particular, el de ejemplos como hambre o miseria, o pobreza o escasez. Y lo que nosotros encontramos, estudiando un poco lo que significaban estas palabras en su definición en griego, era eso que están viendo ahí. Estas son cosas como presiones, cosas que nos hacen sentirnos estrechados, como llegando a un límite, haciendo presión sobre nosotros, haciéndonos sentir como restringidos, encerrados y sin opciones. La otra que lista es aflicciones y angustias, o angustias, dependiendo de sus traducciones. Si pueden poner la siguiente, y él menciona, por ejemplo, algunos, persecución, amenaza de muerte. Y esto de nuevo tiene ese sentido de cosas que nos estrechan, que nos llevan como a acorralarnos, y nos hacen presión y nos hacen desesperarnos. Entonces es como una circunstancia difícil y un lugar donde nos sentimos como claustrofóbicos, como ¿qué hago en estas circunstancias? Son cosas que nos apremian y nos desesperan. Entonces esta es la primera parte del listado. Si avanzamos a los del 38 y 39, si pueden poner la siguiente. Él establece ciertos rangos en la siguiente lista. Muerte ni vida. Esto establece ángeles o demonios, alturas y profundidades. La idea de estos rangos que él está diciendo, todo está contemplado por Dios. Todo está cubierto. No hay nada fuera de estos rangos. De tal forma que pensá lo que querrás, todo está cubierto, todo está protegido y Dios, nada te va a poder separar del amor de Dios. Entonces Pablo está haciendo énfasis. Buscale por donde le busques, todo está cubierto y nada te va a poder separar del amor de Cristo. Por último, él menciona temores y preocupaciones del mañana, que por lo general vienen como resultado de las aflicciones y las tribulaciones. Y por último también los poderes del infierno. Entonces vemos una lista interesante, escogida a propósito. Escogida porque Pablo sabe que estos elementos son peligrosos. Aunque no pueden separarnos del amor de Cristo, sí pueden causar mucho daño en nosotros. Como él decía, sí pueden lograr el hacernos creer que Dios no nos ama. De verdad, si estás pasando dificultades, es fácil creer que Dios no te ama. Tal vez no lo vas a decir, Dios no me ama, pero tu corazón va a estar produciendo. Y piensen en esto, ¿qué es un creyente cristiano que cree en el fondo de su corazón que Dios en realidad no le ama? Es algo completamente que no tiene sentido, pero hay muchos cristianos que en el fondo de su corazón, debido a cómo lidian con estos elementos, en el fondo creen que Dios realmente no le ama. Dios sí ama a otros creyentes, que les va mejor o que hacen cosas diferentes, que tienen ciertos éxitos, pero a mí en realidad soy como ciudadano de segunda clase, como de otro rango, como menos apreciado. Entonces, y ustedes si lo piensan de esta manera, si han leído la historia del pueblo de Israel, ¿cuál era la perdición de ellos al final del día? Dios en realidad no nos ama. ¿Qué era siempre el pleito? Nos sacó del desierto para venirnos a matar aquí, de hambre, de sed, por estos pueblos que nos van a matar. Nos sacó del desierto y nos trajo hasta esta tierra de gigantes para que estos gigantes nos maten. O sea, Dios en realidad no nos ama. Sí, es cierto, nos sacó de allá, pero en realidad nos sacó para matarnos aquí. O sea, en el fondo ellos creían que Dios no les amaba y se quejaban constantemente por eso, porque no creían que Dios les amaba. ¿Qué les costó haber caído en esta mentira? Muchísimo. Para comenzar, no era la voluntad de Dios que estuvieran 40 años en el desierto. ¿Cuánto duraba ese viaje realmente en ese tiempo? Caminando. Podría haber sido cuestión de 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿verdad? 4 meses, dependiendo de diferentes circunstancias, pausas, pero no era cuestión de 40 años. La primera generación de judíos pudo haber entrado a la tierra prometida, pero no entró. ¿Por qué? ¿Cómo lidiaron ellos con los problemas y las aflicciones? Los propósitos de Dios no se frustraron. Al final Él llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida y entraron y la conquistaron.
Pero Dios, en cierto sentido, si estas son las palabras correctas, y que Dios me perdone si no estoy siendo muy preciso con respecto a su carácter, en cierto sentido Él no está desesperado, Él no se afana cuando aparecen contratiempos. No son imprevistos porque Él sabe muy bien todo lo que va a pasar, nada lo toma por sorpresa. Pero Él en esencia creo que dice, bueno, si tu corazón está duro, si quieres patinar, patinemos. ¿Quieres pasar 10 años en esto para que hasta así aprendas? Está bien. ¿Querés arruinar tu vida y la de tu hijo y poner una carga pesada por el resto de años que les queda en la tierra? Bueno, al menos vas a ser testimonio para las futuras generaciones por tu terquedad y por tu error. Se va a seguir amando, te va a llevar a la vida eterna, pero podés terminar con consecuencias serias para vos y tus futuras generaciones, así como el pueblo de Israel. Entonces son elementos serios, Pablo lo sabe y Pablo lo está listando y quiere que los tengamos en mente. ¿Cómo un cristiano lidia con esto? Otra cosa que llama mucho la atención de estos versículos, si observan el 37, ahí en Romanos 8, Pablo dice, claro que no, en referencia a que estas cosas no nos separan del amor de Dios, pero no solo dice no nos separan del amor de Dios, dice, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Dependiendo de sus traducciones puede que diga más que vencedores, pero la idea de esto es que es una victoria fuerte, majestuosa sobre estas cosas, de tal forma que brillamos más todavía en medio de cuando luchamos con estos elementos. Es una victoria absoluta sobre estas cosas. Así nos vemos nosotros los cristianos hoy en día, cuando lidiamos con aflicciones, preocupaciones, embestidas y ataques de Satanás. Nos vemos realmente como absolutamente victoriosos. Es un poco triste, pero la idea que más viene de nosotros, incluido yo mismo, que cuando estamos lidiando con aflicciones y circunstancias, es más, no sé si alguna vez han visto este meme de los Simpsons que dice como, ya déjalo que ya está muerto, y alguien está interviniendo porque ya el hombre arrasó. Entonces muchas veces parece que las circunstancias ya nos arrastraron, ya nos destruyeron, y está Dios diciendo, a ver, quítate, después, necesita recuperarse porque todavía no ha aprendido. Interviene Él de forma divina porque nosotros, ni por atrás ni por delante. Entonces, así es la imagen que damos hoy en día, mucho más que vencedores. No es común dejar de orar cuando empiezan las dificultades. Comenzamos a orar por lo general para ver si se nos resuelve rápido, pero cuando no se nos resuelve rápido, dejamos de orar. Dejamos, igual con la lectura de la palabra. No es raro ver que alguien deje de asistir a la iglesia porque está enfrentando tribulaciones y está desanimado. No es raro ver que alguien deje de alabar, de cantar canciones, venir de mala gana, venir con las completas, venir con un cierto sentido de autocompasión y no de verdad queriendo orar a Dios por estar lidiando con aflicciones. Y eso parece una victoria absoluta. No parece. Gracias a Dios, la victoria está garantizada. Estamos peleando una guerra ya ganada. Pero eso no quiere decir que van a haber varias batallas que podemos perder y esas van a traer aflicciones a nosotros. Entonces pregunto de nuevo, ¿estos elementos en estas listas son efectivos para hacernos creer mentiras? Lo son. Las generaciones antes de nosotros han hecho caer. Entonces, por un lado tenemos todas estas cosas. Y por otro lado tenemos este final de los demonios. Un enemigo más que tenemos. Nuestro principal enemigo es nuestra propia carne, pero no podemos negar la mentira de los demonios. ¿Cómo luchan los demonios contra nosotros? ¿Cuál es la estrategia de ellos? La guerra espiritual, ¿en qué consiste? En las cuestiones hollywoodenses nos imaginamos los cuernos, exorcismos y cosas de miedo y cosas así. Pero la batalla con los demonios es sencilla, según la Biblia. Está en la mente. Porque el ataque principal de los demonios está en ponerte pensamiento. Que ya se vienen cocinando en vos, pero ellos como que le ponen fuego rápido para que se cocinen más rápido. Miren Juan 13:2. De hecho creo que está en pantalla. Sí, está. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Puso
un sentimiento, un deseo, un pensamiento en el corazón de Judá. Ahora, Judas no es completamente libre de esto para decir fue culpa de Satanás, porque si vamos antes a Juan 12:6, esto en Juan 13 sucedió cuando estaban reclamando porque esta mujer adoró a Jesús con este perfume caro. Y Judas estaba encabezando la rebelión de qué barbaridad, podíamos haber vendido ese perfume caro y dado a los pobres. Y Jesús lo reprende y después él se enoja por la reprensión y ahí aprovecha a Satanás para meter estos pensamientos en Judá. Pero sabemos que Judá ya tenía un problema antes. En Juan 12:6, ahí lo ven que Juan dice que dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como él era el tesorero en esencia, administraba el dinero, él siempre estaba robando. Entonces haber vendido ese perfume le hubiera significado una buena comisión oculta a él. Entonces vemos que Satanás confabula en armonía con nuestros deseos, nuestras tendencias pecaminosas. Uno más, bueno, de hecho tengo 4 más. Efesios 4, 24 y 25, seguramente han oído, airaos, pero no pequéis, que el sol no se ponga abajo, que el sol no se ponga sobre su enojo. Entonces, ¿y por qué? Porque eso da lugar o oportunidad al diablo. Nos pone susceptibles a pensamientos que ellos van a estar disparando a nuestras mentes. Y no es fácil discernir qué pensamientos son míos de mi carne, qué pensamientos son de los demonios. Eso no es así fácil, no es que los pensamientos los oigo con una voz así como de terror, matalo, matalo. No, parece una voz muy piedosa, de ángel de luz. Entonces en Hechos 5:3 vemos otra vez estos Ananías y Safanías que hicieron esta trampa de haber vendido un terreno y después decir que todo lo estaban dando. Hechos 5:3 dice así: y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Una vez más. Primera, desde el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera el censo de Israel. Una última advertencia que da Pablo, 2 Corintios 11:3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, asimismo las mentes o los sentidos o los propósitos o pensamientos de ustedes sean desviados de la sencillez y pureza y la devoción de Cristo. Entonces vemos que también a la par de estos elementos, Satanás está activo con sus demonios para aprovecharse. De alguna manera lo pueden ver así, tal vez lo voy a hacer sonar un poco cruel, pero es cuando comienzan sufrimientos y aflicciones en nuestras vidas, es como de alguna manera comenzar un partido de fútbol y nosotros somos el campo y los dos equipos es Dios y su verdad y Satanás y sus mentiras. O sea, ellos saben, este es un momento, esta es una oportunidad. Dios quiere usar estas cosas para cooperar para bien, para santificarnos. Satanás quiere aprovechar para llenarnos de mentiras. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cómo vamos a trabajar nosotros? ¿Cómo vamos a reaccionar en todas estas cosas? Ellos se activan bastante cuando te ven que tenés que tomar alguna decisión importante, en especial en una circunstancia difícil. Si ellos ven que están a punto de sacar un préstamo, créeme que están bien activos. Si ellos ven que estás a punto de hacer una inversión, están muy activos. En cualquier decisión financiera, marital, con los hijos, de carrera, de dejar el país, ellos están muy activos poniendo pensamientos en vos. Entonces, de nuevo, son elementos difíciles y complicados, pero Pablo una vez más dice, aún ante todo esto, nuestra victoria es absoluta. Me gustó lo que John MacArthur dice de ese texto en particular. Dice, esta lista de experiencias y personas que no pueden separar al creyente del amor de Dios en Cristo, no solo fue algo teórico para Pablo, más bien fue el testimonio personal de alguien que ha salido invicto tras sobrevivir en carne propia los ataques de estas circunstancias y entidades. ¿Cierto? Todas estas cosas él vivió. Vivió hambre, vivió frío, vivió traición, lo persiguieron y fue más que victorioso en Cristo Jesús. ¿Cómo le hizo Pablo? ¿Quisiéramos hacer igual? Yo sí quisiera realmente. Y hay dos cosas, son 2 puntos en esencia los que les quiero dar
para que podamos tener victorias absolutas como Dios quiere en el amor de Cristo. El número 1 tiene mucho que ver con que vos respondas sinceramente a vos mismo, no lo hagas verbal. Pero ¿cuál es tu propósito de verdad principal en esta vida? ¿Por qué cosas te estás esforzando? ¿Por qué te levantas todos los días? ¿Qué es lo que querés lograr? Y pone eso a la par de pensar en cuál es el propósito que Dios tiene para vos. El propósito que Dios tiene para vos, en específicos tal vez, tiene cosas referentes a vos, pero en general para todos es simple. Nos quiere conformar más y más a la imagen y semejanza de Cristo. Punto. Cada cosa en tu vida está diseñada para hacerte más y más, si sos creyente, a la imagen y semejanza de Cristo. Esa es su labor. Eso es lo que Él quiere. Lo vimos en Romanos 8:29. A menudo nuestro objetivo no es ese. ¿Qué tanto pensás? Quiero ser más como Cristo. ¿Qué tanto pensás cómo puedo ser más como Cristo? ¿En qué áreas aún no soy como Cristo? ¿Cómo estas circunstancias o dificultades Dios las quiere usar para hacerme más como Cristo? ¿Alguna vez has orado, Señor, te ruego que me hagas más como Cristo? Aún si me toca que me quebré, que me humillé, no importa, pero haceme más como Cristo. Quiero ser más como mi Señor. ¿Es eso algo que está en tu corazón y en tu mente? A menudo no lo está. A menudo tenemos nuestras propias agendas, nuestro propio propósito, nuestros propios sueños, nuestras propias metas. Por lo general pensamos así como, hasta aquí quiero llegar. Eso es lo que quiero lograr. Cuando logre ahí sí voy a servir bastante al Señor. Cuando esté estable, cuando ya no tenga deudas, cuando ya termine mi carrera, cuando ya lo que sea. Por lo general son metas no sanas, pero ese se vuelve nuestro objetivo en el que nos quedamos. ¿Y qué pasa cuando viene una aflicción y una preocupación y tu fijación es, por ejemplo, terminar mi carrera? Y viene algo, la aflicción es un estorbo, es un contratiempo, es algo malo, es algo que está interfiriendo entre vos y tu meta. Entonces nos enojamos, nos frustramos. Rápido, hay que hacer algo con esto para que me deje seguir avanzando hacia mi meta. A ver, ¿qué querés, Señor? Voy a la iglesia. Voy a ir a la iglesia, pues ayúdame a salir de esto para poder retomar mis asuntos. Entonces muchas veces así es como vivimos la vida cristiana. Vemos las circunstancias, aflicciones y problemas como estorbos y no como la Biblia les llama. ¿Saben cómo la Biblia les llama a estas cosas? ¿Cuál es un sinónimo de esto? Si quieren, vamos a Santiago 1. Vamos a leer Santiago 1 del 2 al 4. Dice así, Santiago 1 del 2 al 4. Voy a leer Nueva Biblia de las Américas. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. Entonces, la Biblia le llama a estos tiempos duros y los sufrimientos oportunidades. Oportunidades, pero ¿oportunidades para qué? Para crecer en la imagen y semejanza de Cristo. Un lenguaje similar. Santiago, Pablo en Romanos 5, 3 al 5 dice cosas similares. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y muchas de esas cosas que van a terminar en haciéndonos más como Cristo. Entonces, que tanto vemos una circunstancia, una tribulación y decimos, aquí una oportunidad para que yo me haga más como Cristo. Enséñeme, Señor, lo que me quiere enseñar. Saque de mi corazón lo que quiera sacar por medio de esto. Guíeme en cómo quiere que actúe en esto. Que tanto pensamos así, que tanto es cómo resuelvo esto rápido, a quién llamo, a quién presto, cómo hago esto para quitarlo rápido. Entonces, punto número 1 es sencillo. Nuestro propósito principal para nuestra vida debe ser el mismo que el de Dios: llegar a la plena y completa medida de Cristo Jesús. Muy importante, va a cambiar la perspectiva. Aunque tengamos una perspectiva diferente ante estas crisis, vamos a tener un corazón muy diferente a la hora de enfrentar esto. Y déjenme hacer un paréntesis aquí tal vez alguien podría decir piadosamente, mi objetivo principal en la vida es glorificar a Dios.
Suena bíblico, pero cuidado. Yo te invito más a pensar en ser más como Cristo, porque glorificar a Dios no es que esté mal, pero hoy en día lo asociamos principalmente con hacer cosas para Dios. Entonces, miren cómo me puede afectar esto a mí. Si yo estoy pensando que mi meta principal es glorificar a Dios, ¿cómo voy a glorificar a Dios? Voy a predicar este domingo. Entonces, esta semana, las anteriores, paso preparándome. Mi meta principal es preparar una buena prédica. Si mis hijos se enferman, enojado. Si mi esposa tiene problemas o cualquier cosa y quiere mi apoyo, enojado. No me estés buscando ahorita, yo estoy preparando la prédica del Señor, busca cómo resolver vos. Si alguien de la iglesia me pide una reunión, no me estés molestando ahorita, estoy preparando la prédica. Tal vez hubiera perdido el tiempo que tuvimos los matrimonios el miércoles porque estoy ocupado, tengo que preparar lo que voy a hacer para Dios. Tal vez hubiera perdido la reunión de ayer de los hombres porque estoy ocupado, tengo que hacer cosas para la gloria de Dios. Pero entendiendo, no. La principal meta de Dios es que me quiere hacer como Cristo. Entonces necesito escuchar acerca de los matrimonios, necesito escuchar acerca de los hombres, necesito estudiar la prédica pensando primeramente en qué es lo que Dios quiere enseñar a mi vida, no tanto en qué es lo que yo puedo hacer por Dios, porque Dios no nos necesita. Por eso es que yo les invito siempre a pensar más en función de que lo que Dios quiere es hacerte, que seas, no tanto que hagas algo. No somos tan maravillosos como para que Dios esté ansioso por usarnos, independientemente de qué tan sabios seamos, qué tantos recursos tengamos, Dios quiere trabajar en nuestros corazones. Entonces eso es el punto número 1. Segundo punto número 2 es, tenemos que saber luchar la batalla espiritual. Tenemos que saber discernir los pensamientos, llevar cautivos los pensamientos de nuestras mentes, porque nuestras mentes todo el tiempo están produciendo cosas. La gente dice, sos lo que comes. No, sos lo que pensás. Lo que vos pensás realmente y lo que vos crees que es la verdad y lo que vos crees que es mentira, en base a eso es que realmente vas a actuar. Entonces, tenemos que ir a la palabra de Dios para conocer la verdad y que eso vaya sacando las mentiras. Tenemos que orar para que Dios nos ayude a discernir. Y por otro lado, yo creo que en esas dos partes no voy a encontrar oposición. Creo que para todos ustedes es fácil decir, sí es cierto. Pero hay un tercer punto que es sumamente necesario, que yo creo que sí voy a encontrar mucha resistencia en esas partes. Y es tu relación con la iglesia. ¿Qué es lo que crees vos de la iglesia? De forma más simple y sencilla y con sentido común, te lo pongo así. ¿A quién es más fácil derribar por medio de mentiras y circunstancias? Un creyente que está rodeado de otros creyentes, constantemente hablando de su vida, constantemente compartiendo, constantemente en comunión, yendo a grupos pequeños y siendo fiel al Señor, o alguien que anda por su cuenta, que con costo viene a los domingos a la iglesia. ¿A quién es más fácil de engatusar? De verdad, asumiendo que estamos en una iglesia medio sana, pues, donde estamos intentando hablar algo de la verdad de Dios. Mucho más fácil engatusar a alguien que está aislado. Nosotros tenemos que conocer las estrategias de Satanás y les tengo buenas noticias respecto a eso. Me pasaron unas comunicaciones que interceptaron a ciertos demonios asignados a Nicaragua. Y estas comunicaciones detallan un poco de cómo ellos trabajan. Esta es una comunicación de un demonio que parece ser más experimentado a uno que parece ser un novato. El novato se llama Huehueya. No sé por qué, pero así se llama. Y les voy a leer una correspondencia que el demonio más experimentado envió a este demonio más joven para que miren cómo trabajan ellos. Dice así: mi estimado Huehueya, me complació haber recibido tu correspondencia de que el cristiano al que actualmente asedias se encuentra en problemas y aflicciones. Es cierto que ahora pertenece a Dios por medio de Cristo. Tiene todo lo necesario para salir más que vencedor aún en medio de esto, como muchos otros cristianos lo han hecho antes. Pero no te preocupes, pues aún puedes hacer mucho daño en medio de estas circunstancias diseñadas para cooperar para su bien. Por medio de este comunicado te diré mucho de lo que necesitas saber para maximizar el daño. No recibí detalles de tu parte de sus circunstancias respecto a su relación con la iglesia actualmente. Y en esta falta demuestras por qué aún eres un novato. Verás,
Resulta obvio que la voluntad de Cristo fue salvar un grupo de personas para que juntos adoraran, sirvieran y crecieran, y toda esa gran cantidad de uno a los otros que sus escrituras se refieren. Es juntos que ellos se vuelven lejos de nuestro alcance, pues la estrategia del Dios Altísimo no consistió en hacer a cada uno de ellos individualmente espectacular, sino en darles a cada uno de ellos diferentes dones y capacidades que puestos juntos, ahí sí se nos vuelven un dolor de cabeza porque funcionan como un cuerpo. Pero para nuestra fortuna, hoy en día, pese a esta claridad de la Escritura, es perfectamente aceptable, incluso considerado normal para un supuesto cristiano, el no asistir ni ser parte de una iglesia. Es más, tanto avance hemos logrado que hasta hoy en día muchos dicen amo a Cristo, pero aborrezco la iglesia. Por ende, tu primer orden del día es asegurarte de que no forme parte de ninguna iglesia. Déjame darte unas estrategias efectivas que son exponencialmente en esa cultura que me has mencionado en la que tú estás residiendo. Hazle creer que él está demasiado ocupado de tal forma que trabajar o estudiar los días que celebran la resurrección del Cristo y se juntan para adorar los demás cristianos, tu cristiano está completamente justificado para no ser parte de esto, ya que la situación, entre comillas, está dura y necesita prepararse para ser alguien en la vida. Eso fue la primera recomendación de él. La número 2 le dice, hazle pensar que por lo arduo de su trabajo se merece descansar los domingos o bien hacer cualquier cosa que tiene atrasado para ese día. Te aseguro que fácilmente prefieren realizar cualquier tonta tarea antes que adorar a Cristo que murió por ellos. Se pueden quedar lavando trastes, limpiando la casa porque la quieren tener limpia para el lunes. Pueden programar reparaciones ese día, arreglar sus techos de sus casas, bañar a sus perros, lavar sus vehículos, quedarse cortando el césped, ir a visitar un familiar, ir a la playa, vacacionar. Cualquiera de estas actividades que no tuvieron tiempo para hacer durante la semana por su propia falta de disciplina, asegúrate de que prioricen reponer siempre los domingos. Esto es lo aceptado por la cultura, no el pedir un día libre en el trabajo, sino ausentarse de los días que se celebra la resurrección de su supuesto Señor. Sí, esto debe ser lo aceptable en la mente de tu cristiano. Y su última recomendación es, hazle pensar a menudo en la incomodidad que es la iglesia. Aprovéchate de la distancia, en especial si le queda largo. Pero aún si le queda cerca, no importa. Para el corazón indispuesto, toda excusa es buena. Si no tiene vehículo, hazle pensar en lo lento que manejan los buses los domingos. Si tiene vehículo, hazle pensar en lo caro que esté en combustible. Si se le descompone el vehículo, asegúrate de que viajar en transporte público nunca sea una opción. Verás que muchos de los supuestos cristianos dicen que son humildes, pero ni siquiera les pasará por la mente viajar en transporte público como una opción para ir a adorar a su supuesto Señor y Salvador. En este apartado, asegúrate de que nunca piense que a su trabajo y a sus estudios sí iría hasta en taxi o en bus para no perder eso, porque esta meditación podría llevarlo al arrepentimiento. Se ven, las estrategias son efectivas, son ciertas. No me quedo dudas de que esto realmente era lo que me dijeron que me estaban entregando. ¿Cuántos cristianos no vinieron hoy porque tal vez se quedaron haciendo una de estas cosas? ¿Cuántos creyentes no ven como necesario realmente formar parte de una iglesia? ¿Cuántos cristianos ahorita están cocinando destrucción para su vida? ¿Cuántos cristianos creen que van a venir dentro de unos 2, 3 años? Que ya están viniendo, pero hasta dentro de 2, 3 años, cuando ya tengan el matrimonio en ruinas, los hijos sumados en vicios, o si son solteros, ya solteros con novios, o embarazadas, que ya los novios los abandonaron para irse a Costa Rica para no pagar manutención, hasta ahí sí de verdad van a buscar de Dios. No, es real, hermano, nos podemos reír, pero es real. Ahorita en nuestras mentes se están cocinando cosas que nadie más sabe. Nos estamos dirigiendo hacia la ruina, los demonios están felices haciendo su obra y nosotros calladitos. Entonces sí, son estrategias claras. Entonces, y los demonios conocen la Escritura. Ustedes lo vieron en las tentaciones hacia Jesús. ¿A qué cosas está haciendo referencia aquí? Miren Efesios 4. Efesios 4 del 11 al 16. Dice así. Y él dio a algunos creyentes, ¿verdad?, ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios y de la condición de un hombre maduro, a la estatura y plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que Dios diseñó para llegarnos a ser a la estatura de Cristo? La iglesia, en esencia. Aquí hay unos de ustedes que tienen dones que yo no tengo. Y Dios los mandó aquí ¿para qué? Para ayudarme a llegar a la plenitud y estatura de Jesucristo. ¿Dónde están esas personas? Aquí, en la iglesia. Dios diseñó y a cada uno le dio. Ninguno de nosotros es un Rambo todopoderoso cristiano. Todos nosotros tenemos áreas débiles. Todos nosotros tenemos áreas fuertes. Dios nos diseñó así. La ilustración de un cuerpo es sencilla. De hecho, ya no me dio tiempo de usar mis dotes artísticos. Pero imaginen mis cuerpos que hice. Un circulito y los palitos. Nosotros vemos un cuerpo como que la pelotita está ahí arriba, separada, un palito anda por aquí, un palito anda por allá, un palito anda por allá. Eso no es un cuerpo. Pero para muchos cristianos el día de hoy sí sucede. Romanos 12, 3 al 8, Pablo dice, solo voy a leer el tercero, porque el resto en esencia está diciendo lo mismo, de cómo Dios nos dio diferentes dones para que los pongamos al servicio del cuerpo de Jesucristo. Pero él dice en el 3 algo muy interesante. En virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y ahí viene y habla del cuerpo otra vez y de los dones de nuevo. Entonces en esencia nos está diciendo eso. Ninguno de ustedes crea que puede solo. Ninguno de ustedes cree que puede vivir un cristianismo apartado de una iglesia. Pero ¿cuánta gente lo cree hoy en día? Y puedo darle 1 Corintios 12, puedo hablarles en Colosenses. Toda carta en esencia fue escrita para una iglesia. Toda carta te dice, esta es tu identidad, esto es lo que Cristo es, y por todo eso, entonces dentro de la iglesia sea así, y con el mundo sea así, y llenos de uno a los otros. Pero ¿cuánta gente todavía no es realmente parte de la iglesia? Lean 1 de Juan. Todo se basa en base, si no amas a tus hermanos, si no amas a tus hermanos, si no amas a tus hermanos, ni se te ocurra pensar que sos creyente. En esencia eso es 1 de Juan. Y rechazar las mentiras de los anticristos y los que niegan que Cristo vino, realmente se encarnó. Pero cuánta gente hoy en día dice, ¿quiénes son tus hermanos cristianos? ¿Quiénes son tus compañeros creyentes que realmente te conocen? YouTube, Paul Washer, Sujel Michelin. ¿Es eso lo que Dios diseñó? ¿Es eso ser parte del cuerpo? Entonces, no es raro ver por qué las aflicciones y las preocupaciones nos están dominando hoy en día. Porque estamos viviendo un cristianismo aislados, lejos de la iglesia, lejos del consejo, el ánimo, la exhortación, los regaños que Dios tiene para nosotros por medio de una vida de comunión. Tengo una correspondencia más. De hecho, tengo varias más, pero no tengo tiempo para leerlas todas. Pero sí quiero leerles una última antes de concluir. Por favor, ténganme paciencia y pónganle atención, porque a mí me dieron mucha sabiduría, porque no les estoy hablando como alguien que no ha caído en esta estrategia. Muchas de estas cosas dije yo, sí, ahí me han agarrado a mí también. Ahí sí me han dado a tol con el dedo a mí también. Entonces, no, por favor, no crean que le estoy hablando como alguien que se la sabe toda. Yo aprendí mucho también leyendo esto. Dice la siguiente comunicación. Ahora bien, no te desanimes si tu cristiano está supuestamente decidido a asistir a la iglesia. Hay un montón de supuestos cristianos que pueden asistir a la iglesia cada domingo por décadas, incluso llegar a ser parte de esta, pero no realmente. Mientras los mantengas en esta categoría, no tendrás problema alguno. Mira, tu cristiano debe ser una especie de turista, nunca un residente. Esto quiere decir que visite, que salga, que entre, que experimente un poco, que platique un poco, pero que nunca realmente llegue a formar parte genuina de la iglesia. Te puedo dar muchas recomendaciones probadas que darán mucho éxito. Presta mucha atención a lo que te dije anteriormente. Muchas de estas cosas podrán parecer tontas, pero ponlas a prueba y te sorprenderán. No permitas, número uno, no permitas que se vuelvan realmente enseñables. Tienen que ser un espectador, un crítico, no tanto un aprendiz.
Esto es particularmente efectivo si son nuevos en la iglesia, pero ya tienen cierta formación teológica o diferentes experiencias previas en otros ministerios. Para esto es importante que no lleven ni Biblia ni algo en que tomar notas. Pues lo primero que necesitan para estudiar y meditar es tomar notas para luego repasar sus notas. Mientras asegures este primer paso, tienes mucho camino por delante. Y asegúrate de que crean que esto no significa nada. Que no apuntar, que no tomar nota es completamente aceptable para tu cristiano. Que se centren más bien en evaluar al predicador. Si miran prédicas en línea, que los comparen con Paul Washer, con Sujel Michelin y con cualquier otro ídolo cristiano, porque siempre se van a ver como poca cosa los predicadores locales, en base a los que miran en internet. Que miden la elocuencia, el carisma, la precisión, la lógica, cualquier cosa. Siempre habrá algo que criticar. Explota eso. La fijación de tu cristiano nunca debe estar en llegar a la iglesia pensando en qué es lo que Dios quiere hablar a mi vida, sino en observar y criticar. Aprovéchate de todo lo que puedas. Si lo saludaron mucho, que se moleste porque la gente es muy mielosa. Si no lo saludaron, que se moleste porque la gente es muy fría o demasiado metida. Siempre habrá una manera. Que se fije en criticar las alabanzas. Lo más mínimo puede llegar a ser efectivo. En especial si tu cristiano es músico. Hazle pensar constantemente en la calidad del sonido, las notas, que las personas no aplauden a ritmo corriente, que cierto instrumento no debería estar, que duran mucho, que duran muy poco, que no son su estilo, que podría... Mira, huehuella, te podrá parecer un disparate grande pensar en que un cristiano va a anteponer sus preferencias antes de adorar a su Señor y Salvador, pero solo contemplar el momento de las alabanzas en la iglesia, cualquier iglesia. ¿Cuántos supuestos cristianos parecen un cadáver sin vida que ni cantan ni aplauden al que según ellos es digno de toda alabanza? Observa esto por un domingo y vas a ver que tu incredulidad cesará, mi estimado novato. Si no tienes éxito en esto, estás en mucho riesgo. Pues si empieza a ver a la iglesia como una bendición en vez de una carga difícil de soportar, puede que empiece a anhelar más, se le meta la loca idea de querer ser parte de esas terribles cosas a los que ellos llaman células o grupos pequeños. Ten en mente algo simple, huehueya. Nuestro mayor riesgo está cuando los cristianos se juntan, por lo que te he mencionado anteriormente acerca de los dones y la unidad del cuerpo. Aunque los domingos ellos puedan escuchar y recibir múltiples bendiciones, siempre y cuando queden callados no representan una amenaza. Usualmente los domingos muchos de los cristianos supuestamente maduros andan afanosos, desempeñando sus roles, actividades, y les es fácil distraerse y hacer perder de vista que lo más importante son las personas. Pero en estas reuniones íntimas que ellos llaman grupos pequeños o células, se dedican clases casi exclusivamente a la comunión mutua, a testificar de su propia vida y a conocerse genuinamente. No subestimes nunca estas diminutas reuniones, huehueya. Tengo incontables testimonios de cuántas de nuestras estrategias han sido derribadas en estos tiempitos. Tu cristiano podría escuchar de otro cristiano algo que viene directamente del Dios Todopoderoso. Podría deshacer muchas de nuestras mentiras y estrategias que tenemos avanzado. Podría recibir un ánimo, un regaño o un consejo que los va a desviar del camino en el que ya lo tenemos. Podría llegar a conocer y amar genuinamente a otros cristianos. Podría comenzar a dar en vez de solo recibir, y hasta se le podría meter la loca idea de querer servir a otros. Nunca jamás permitas esto. De nuevo aprovecha la estrategia, y ahí él avanza mucho y me da risa porque dice, aprovecha que estas reuniones son por lo general a hora pico después de las jornadas laborales donde las personas están cansadas y no quieren manejar en el tráfico. Y le dice, pero que nunca piensen que ellos manejan de lunes a sábado en hora pico para ir a trabajo o a estudio. Pero para su Señor que no lo hagan. Entonces él va desenvolviendo más estas estrategias que de nuevo, si se las sigo leyendo, les aseguro que varios de nosotros, incluido yo, hemos caído. Y él hace otro señalamiento en base a otras escrituras que les quiero enseñar. Ya para ir terminando. 1 Tesalonicenses 2:8, si lo quieren buscar, porque él menciona cierto ejemplo de Pablo. Nosotros tenemos fijación, yo personalmente soy de los primeros en eso en Pablo, por su valentía, su resistencia y tantos milagros y tanto poder que este hombre mostró. Pero él dice que nunca admiren esto de Pablo, que es lo que Pablo dice en los siguientes versículos que les quiero mostrar. 1 Tesalonicenses 2:8 dice, este es Pablo hablándole a una iglesia. Lo amamos tanto, dice Pablo, que no solo le presentamos la buena noticia, sino que también les abrimos nuestra propia vida.
Después en 2 Corintios 6 al 11 dice Pablo, nuestra boca, oh Corintios, le ha hablado con toda franqueza, nuestro corazón se ha abierto de par en par. Pablo tenía comunión con sus hermanos. Podría parecer que Pablo era un Rambo, misionero. En primer lugar, Pablo nunca viajó solo, siempre viajó acompañado de otros creyentes. En segundo lugar, ¿de dónde escribió Pablo siempre sus cartas? 2 destinos, hasta donde mi mente me da, pueda que me equivoque. O estando preso, o estando en una iglesia. Una de dos. Esa era la vida de Pablo. Viajes misioneros, cuando ya había iglesias formadas, se quedaba en una iglesia para apoyar de alguna manera, escribir sus cartas, eso o estar preso. Cuando Pablo no estaba en una iglesia congregándose, era porque andaba en viajes misioneros y aún así andaba rindiendo cuentas a las iglesias de Jerusalén, o bien porque lo habían echado preso. Pero Pablo tenía una vida de comunión sincera y genuina con los demás creyentes. No podría escribirles con el amor que les escribe a las iglesias si no hubiera vivido con ellos de forma auténtica y genuina. Entonces vemos que hay una distancia grande entre lo que nosotros creemos hoy que es la iglesia y cómo nos relacionamos con la iglesia y lo que era antes. El impacto del cristianismo anterior no era porque eran más valientes, más sabios, más cercanos a los tiempos de Jesús, era porque tenían una comunión auténtica y genuina. Juan 17, ¿por qué ora Jesús? Ora por muchas cosas, pero él dice principalmente que estén unidos y que su unidad muestre que tú me has enviado, que son los míos. Constantemente están hilando. Él salvó un grupo de personas para que juntos sirvieran unos a otros y juntos fueran luz al mundo. Entonces, si ustedes leen 2 Corintios 1, Pablo dice un principio bien bonito. He sido consolado por Dios, así como ustedes, para que ahora podamos consolar a otros. Entonces, muchas veces el consuelo de Dios viene por otros creyentes que han pasado las mismas circunstancias. Es posible que circunstancias y aflicciones que tú estás experimentando hoy aquí, otros también las están viviendo, otros ya las vivieron y te pueden consolar, te pueden dar consejos. Santiago 1.5 probablemente han oído, si necesitas sabiduría, pídansela a Dios en medio de circunstancias diferentes. Posiblemente dentro de la iglesia Dios tiene gente que te quiere bendecir, que te quiere animar, que te quiere regañar. No lo voy a negar, pero para tu bien, para tu santificación, para que camines de una forma que honre más a Dios y para protegerte de las artimañas de Satanás. Estamos tan distantes, hermanos, tan lejos, tan vulnerables a Satanás, que a cada rato me hacen este planteamiento, en particular las personas que se están empezando a integrar a la comunión y vienen renovando su mente y me dicen algo así. Y siempre hay alguien que me va a decir esto. Si yo ya le confesé mis pecados a Dios en secreto, tengo que confesárselo a alguien más. Y me quedo, hombre, sí que no sabemos lo que es las instrucciones que Dios nos ha dado. En parte me alegro, porque significa que Dios está trabajando y está renovando, pero en parte me entristezco de ver lo lejos que hemos quedado. Si ustedes van a Santiago 5, si fueron a Santiago 1 deberían estar cerca, pero me gustaría que lo vieran por ustedes mismos. Y de nuevo, un poco de lo uno a lo otro. Santiago 5, del versículo 13 al 16. Dice así, Santiago 5, del 13 al 16. ¿Sufre alguien entre ustedes que haga oración? ¿Está alguien alegre que cante alabanzas? ¿Está alguien entre ustedes enfermo que llamen a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16. Por tanto, confiésense sus pecados los unos a los otros y oren los unos a los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Entonces, las instrucciones de comunión son grandes y en cierto sentido entiendo porque junto con ese planteamiento varias gente me ha dicho, bueno, pero es que yo una vez confesé una lucha y de repente toda la iglesia lo sabía. Entonces, claro, alguien que le pasó eso va a dudar, va a luchar con estas cosas, aunque sepa que es la verdad. Pero esa no es la voluntad de Dios.
De hecho, mi llamado no es a que de repente todos empecemos a sacarnos todos los trapos sucios y empecemos a decirle a todo el mundo eso. No, nos aplastamos mutuamente si empezamos a sacar todo. Hay un tiempo y hay un momento para compartir las cosas íntimas, las cosas que realmente necesitamos apoyo y consejo y confesión. Y el punto principal no es qué va a hacer la gente con esa información. Pero mira, yo no les puedo garantizar. Nadie nunca jamás va a revelar sus cosas. Al final no sé, no puedo garantizar eso. Lo que sí les puedo decir es que como iglesia somos serios con el chisme. Y no vamos a dudar en expulsar a alguien que traicione así la confianza. Pero otra cosa que les puedo asegurar que es mucho más, con mucha más garantía, es que Dios va a honrar nuestra obediencia, aun cuando nuestra obediencia trae sobre nosotros dolor, pero trae honra y gloria a Dios. Dios es nuestro consolador, Dios es el que mira lo que estamos haciendo y Dios va a bendecir. Muchas veces Dios me humilla de esta manera para que no me vaya creyendo la gran cosa. Algunas veces hay personas que me piden consejo y me plantean situaciones sumamente difíciles que yo no sé ni qué decir. De verdad, y le digo, voy a orar, déjame orar y voy a ver qué pasa. Y al poco tiempo, la misma persona me dice, fíjate que ya tal y tal cosa pasó y bueno, ¿cómo lo ves? ¿Es de Dios? Sí, amén. A menudo Dios honra eso, no por medio incluso del líder al que le compartiste, sino Él con los medios que Él necesite. Pero eso es el simple hecho de haber abierto sus vidas, de buscando honrar a Dios, ya Dios bendice eso. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que revisar mucho. Y con esto pareciera que me estoy enfocando en personas que todavía no están tal vez muy fuertes en la iglesia, pero aún los que llevamos tiempo en la iglesia, hermano, podemos ser tan hipócritas nosotros los cristianos. Hay dos cosas muy tristes en mi vida, en mi corazón, que llevo conmigo, pero Dios me ha consolado. En los años de servicio como líder de grupo pequeño, como en 2 o 3 ocasiones me ha pasado lo siguiente. Viene alguien y me cita que quiere cenar conmigo, que quiere tener un buen tiempo. Y pasan como 40 minutos alabándome. Gracias por tu vida, tu servicio, tu ministerio, me ha bendecido mucho, que no sé qué, que harán bam, el ego por las nubes. Pero te quería decir que me voy para México porque me encontré un novio allá. Me voy dentro de 15 días. Ok. Es como que te choca, ¿no? En cierto sentido sería más congruente que me dijeran, mira, la verdad yo con vos nunca me sentí bien, yo creo que vos sos un falso profeta y yo no veo por qué hacerte caso y yo me voy para México con un novio. Por lo menos eso sería congruente, pero cuando me dicen todo eso para después comunicarme que tomaron una decisión tan importante sin ni siquiera consultarme, ¿cómo me es posible creer que realmente hay aprecio? Otras personas, vení, cená, quiero agradecerte, sos como mi padre espiritual y que no sé qué, y te quiero comunicar que me voy para los Estados Unidos. Y si me aprecias tanto, ¿por qué no crees que deberíamos haber preguntado, consultado esta decisión, ver si era buena idea? Usualmente la respuesta es no, porque yo creo que vos me vas a decir que no. Y yo digo, no necesariamente. Tal vez queríamos ver cuáles eran los planes, tal vez queríamos ver qué es lo que pensabas hacer allá, peligros que ibas a enfrentar para advertirte, orar, encomendarte, despedirte con un beso y con bendiciones. Pero ni siquiera nos diste esa oportunidad. Entonces, hermano, eso es de creyentes que pueden llevar años aquí. Muy triste. Nosotros los cristianos somos hipócritas, aunque nos digan, aunque nos duela, y me incluyo en eso. Fingimos, cocinamos cosas en secreto y en oscuridad, impulsado y acelerado por los pensamientos de Satanás, pensando que son pensamientos piadosos. Entonces, hermanos, ¿qué cristianismo quieren vivir ustedes? Si quieren vivir el cristianismo que tiene victorias absolutas sobre las dificultades y las circunstancias, y les estoy dando un poco de los elementos necesarios para esto. Déjenme terminar con esto. Hebreos 3, del 12 al 15. Dice así: tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes halle un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin
en el principio de nuestra seguridad, por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación. Sí, hermano, la aplicación es pensar cuáles de los unos a los otros estoy desobedeciendo hoy. Y mi invitación, mi ruego, mi súplica a ustedes es: usen todos los medios que Dios ha provisto. Porque si no usamos todos los medios que Dios ha provisto, circunstancias y aflicciones van a causar una destrucción y un dolor en su familia como no lo imaginan. Son apenas 10 años que tengo como ministro del Señor y es muy poco tiempo, pero he visto tanta ruina, tanta destrucción que me duele, y por eso les ruego y les suplico: usen los medios que Dios ha provisto. Yo sé que se miran débiles, yo sé que hay cosas que están mal, que se pueden mejorar, pero Dios puede usar las debilidades para bendecir. De hecho, en eso es que Dios se glorifica, en las debilidades. La iglesia nunca va a ser perfecta, pero yo les animo, hermanos, si de verdad aman a Cristo, es imposible no amar a su imperfecta novia. Entonces, les animo y les ruego a que busquen tener una mente renovada respecto a qué es la iglesia y cómo la iglesia Dios me ha llamado a vivir con ella y relacionarme con ella. Dejen atrás esos pensamientos de no, este es un problema personal, no, estas son pecados domésticos, no, estas son cosas que nadie tiene que saber. Se van a saber cuando todo salga a la luz, cuando estés desesperado buscando qué hacer, pero ya no va a haber mucho que hacer a esas alturas. Yo les ruego, hermanos, no suframos como el pueblo de Israel. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, reconocemos tu verdad maravillosa. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Es cierto, Señor. Estamos libres de condena, tenemos su intercesión, estamos en las manos del buen pastor, Señor. Pero reconocemos, Señor, estos elementos que Pablo ha listado, Señor, circunstancias, aflicciones. Ninguno de nosotros es de hierro. Aún cualquiera, el más sabio de nosotros, podría ceder, tomar decisiones tan insensatas en la oscuridad con solamente el consejo de los demonios en vez del consejo de otros creyentes y de Dios, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos ayude. Avívanos, Señor, en ver de nuevo a la iglesia, a tu novia que has comprado, Señor, imperfecta, llena de hipocresía y debilidades, pero aún así amarla como tú la amas, Señor. Ayúdanos a dejar de vivir un cristianismo que es tan superficial. Ayúdanos a ser sinceros, Señor. Expone, Señor, yo te ruego, expone las cosas que estamos llevando en oscuridad, en mentira. Expone las mentiras que estamos creyendo de los demonios, Señor. Líbranos del dolor, Señor. Perdónanos por nuestra terquedad. Pero ayúdanos, Señor, a ser, Señor, creyente en comunión contigo y con la iglesia, que tienen victorias aplastantes sobre todas estas cosas. Por el amor y el poder de Cristo te lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.